En una habitación tenuemente iluminada a bordo de la enorme nave estelar Horizonte Luminoso, un humano llamado Lucas estaba sentado en silencio, con los ojos recorriendo los símbolos alienígenas desconocidos en las paredes. La nave tenía una sensación fría y metálica, y el aire era fresco, como si hubiera sido purificado 1000 veces. Lucas había estado en esta nave alienígena durante semanas, como parte de un programa de intercambio destinado a fortalecer las relaciones entre los humanos y los Tasari, una especie alienígena altamente inteligente y curiosa. Lucas se recostó en su silla, mirando la vista estrellada a través de la gigantesca ventana en sus aposentos. Estaba sumido en sus pensamientos cuando la puerta se abrió de repente con un suave silbido. Entró Mira, una joven Tasari, con su piel plateada brillando bajo la tenue luz. Sus grandes ojos violetas se fijaron en Lucas con una expresión de pura curiosidad. Los Tasari tenían rasgos humanoides pero eran más altos y gráciles, sus largos miembros se movían con una fluidez casi como una danza. Mira había estado fascinada con Lucas desde que llegó al Horizonte Luminoso. Le había hecho interminables preguntas sobre la cultura y las costumbres humanas, y, más recientemente, sobre algo que hacía que Lucas se sintiera un poco incómodo, la intimidad humana. Lucas, comenzó Mira, su voz suave y melódica, he estado estudiando más sobre los humanos y sus relaciones. Hay algo que me intriga, dio un paso más cerca, su mirada intensa pero no amenazante. Hablas de algo llamado calidez. Quiero experimentarlo. Lucas levantó una ceja. ¿Calidez? ¿Te refieres a calor corporal? Mira inclinó ligeramente la cabeza, su expresión curiosa. Sí. Como lo describes en tus historias humanas. Quiero entender lo que significa estar cerca, sentir esa calidez. Hubo un silencio que flotaba en el aire, y Lucas sintió que su corazón latía un poco más rápido. Sabía que los Tasari no tenían la misma clase de temperatura corporal que los humanos. Su mundo era mucho más frío y funcionaban a temperaturas más bajas. Mira siempre había parecido intrigada por el tacto humano, la cercanía humana, pero esto era diferente. Mira, dijo Lucas con cautela, la calidez humana no se trata solo de calor corporal. Es una conexión, algo emocional, algo profundo. La observó mientras ella se inclinaba un poco más, sus ojos violetas brillando. Quiero sentir esa conexión, respondió Mira suavemente, su voz casi un susurro ahora. Quiero entender por qué los humanos la anhelan tanto. Lucas tragó saliva. Había una extraña mezcla de tensión y fascinación en la habitación. Sabía que Mira ya no preguntaba solo por simple curiosidad. Había algo más, una atracción no hablada, un deseo de cerrar la brecha entre sus dos especies de una manera que iba más allá de solo entender. ¿Estás segura? Preguntó Lucas, tratando de medir sus intenciones. Mira se acercó aún más, ahora parada directamente frente a él. Su alta figura lo superaba ligeramente mientras extendía una mano, sus dedos plateados rozando la mejilla de Lucas. Su toque era frío pero suave. Lo estoy, dijo, su voz suave pero firme. Pero no solo quiero observar. Quiero sentir. Lucas sintió que la habitación se volvía aún más silenciosa, como si toda la nave contuviera el aliento. El toque de Mira, aunque frío, le provocó un escalofrío, no por la temperatura, sino por la intensidad del momento. Podía sentir su curiosidad, su deseo de entender algo que era tan fundamental para la naturaleza humana. Levantó la mano, colocándola sobre la de ella. Los humanos sienten calidez en momentos como este, dijo Lucas, su voz firme. Cuando estamos cerca, cuando confiamos el uno en el otro. Los ojos violetas de Mira brillaron con algo, emoción, tal vez, o comprensión. Se inclinó, su rostro a solo centímetros del suyo. Entonces muéstrame, susurró. Muéstrame lo que significa sentir calidez. Antes de que Lucas pudiera decir algo, la nave se sacudió levemente. Las luces parpadearon y el distante zumbido de los motores de la nave se hizo más fuerte por un momento. Ambos miraron a su alrededor, pero no parecía haber nada mal. Sin embargo, el momento estaba lejos de haber terminado. La mano de Mira aún descansaba en la mejilla de Lucas, y el aire entre ellos estaba cargado de anticipación. Mira, comenzó Lucas, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se deslizó de nuevo y entró la comandante Saela,
la hermana mayor de Mira y la segunda al mando de la nave. Saela era más alta que Mira, su presencia más imponente, con sus agudos ojos violetas captando la escena al instante. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó Saela, su tono frío pero no carente de curiosidad. Su mirada se desplazó entre Lucas y Mira, claramente notando la cercanía entre ellos. Mira no se apartó. En lugar de eso, miró a su hermana con tranquila desafío. No, hermana. Lucas me está enseñando sobre la calidez humana. Los labios de Saela se movieron ligeramente, una pizca de diversión cruzando su rostro. ¿Es eso así?, dijo, cruzando los brazos. He oído mucho sobre la cercanía humana. Fascinante cómo despierta emociones tan fácilmente. Lucas sintió que la tensión aumentaba nuevamente, pero esta vez era diferente. La presencia de Saela añadía una nueva capa de intriga, como si ella también tuviera curiosidad sobre el misterioso vínculo entre los humanos y los Tazari. Lucas, continuó Saela, entrecerrando levemente los ojos, ¿estás cómodo con esta exploración? Su pregunta flotó en el aire como un desafío, y Lucas sintió que su corazón volvía a acelerarse. No estaba seguro de qué decir. La situación se estaba volviendo rápidamente más compleja de lo que había anticipado. Creo, comenzó Lucas, eligiendo sus palabras con cuidado, que es importante que nos entendamos, que construyamos confianza. Saela levantó una ceja, claramente intrigada. La confianza es importante, sin duda. Tal vez debería observar esta lección tuya. Podría resultar esclarecedora. Lucas apenas podía creer lo que estaba escuchando. Dos hermanas alienígenas, ambas curiosas sobre él, sobre las emociones humanas y sobre algo tan simple pero profundo como la calidez. La tensión en la habitación se espesaba, y Lucas se preguntaba hasta dónde llegaría esta lección. Las líneas entre la curiosidad, la atracción y la comprensión se desdibujaban más rápido de lo que podía comprender. Mira, aún de pie cerca de Lucas, miró a su hermana con una sonrisa juguetona. Tal vez podrías aprender algo también, Saela. Saela rió suavemente, sus ojos brillando con picardía. Tal vez. La habitación ahora estaba llena de una mezcla de suspense y emociones no expresadas. Lo que comenzó como una simple solicitud de comprensión había evolucionado en algo mucho más complejo, un momento cargado de curiosidad, deseo y el potencial de algo más profundo. Lucas no estaba seguro de hacia dónde se dirigía, pero una cosa era cierta, el viaje estaba lejos de haber terminado. Y así, la nave seguía navegando entre las estrellas, con las preguntas sobre la calidez y la conexión flotando en el aire, esperando ser exploradas más a fondo. La sonrisa juguetona de Mira no se desvaneció, ni tampoco la intensidad silenciosa del momento. El aire entre los tres se sentía cargado, zumbando con un potencial que era tanto emocionante como un poco peligroso. Mira, dijo Saela, con voz baja mientras se acercaba, parece que estás bastante interesada en nuestro invitado humano. La mirada de Mira alternaba entre Lucas y su hermana, su piel plateada brillando mientras inclinaba la cabeza pensativa. Él es diferente. Siento algo en el que no tenemos en nuestra especie. Algo, más cálido. Lucas sintió que su pulso se aceleraba. La forma en que Mira hablaba de él, sobre la calidez, ya no era solo curiosidad. Era algo personal. Los ojos de Saela se suavizaron un poco, aunque su postura permaneció firme. Los humanos están llenos de sorpresas, dijo con una ligera sonrisa. Pero me pregunto, Lucas, ¿estás preparado para esto? Dos Tazari buscando respuestas, y tal vez algo más. Lucas tragó saliva, su mente acelerada. Las hermanas, con su piel plateada reluciente y sus ojos violetas, estaban frente a él, no solo como seres alienígenas, sino como mujeres genuinamente curiosas por lo que significaba compartir algo más profundo con él. Su mente no podía evitar pensar en el doble sentido de sus palabras, la mezcla de intriga científica y deseo personal. Los dedos de Mira aún descansaban suavemente contra su mejilla, su toque frío pero curiosamente reconfortante. Se inclinó un poco más cerca, su aliento rozando su piel. No quiero solo sentir calor a la distancia, susurró, sus ojos violetas buscando los de él. Quiero experimentarlo, completamente. La garganta de Lucas se secó.
No estaba seguro si era la extraña atmósfera de la nave o la presencia de estas dos cautivadoras alienígenas, pero algo lo estaba atrayendo más profundamente. Bueno, comenzó Lucas, tratando de mantener su voz firme, el calor humano a menudo se comparte, físicamente. Los labios de Mira se curvaron en una sonrisa, su curiosidad transformándose en algo más. Muéstramelo, dijo simplemente, su voz con una mezcla de emoción y anhelo. Antes de que Lucas pudiera responder, Saela dio un paso al frente, su figura alta proyectando una sombra elegante sobre ellos. Esta lección, dijo, su voz suave como terciopelo, es demasiado importante para apresurarse. Necesitamos entenderla completamente. Lucas estaba atrapado entre ellas ahora, ambas hermanas mirándolo con un hambre que ya no era solo por conocimiento. La mirada de Saela era más intensa, su postura autoritaria, mientras que la de Mira era más suave, llena de curiosidad y entusiasmo. Sin esperar una respuesta, Mira tomó la mano de Lucas, sus fríos dedos entrelazándose con los suyos. El toque era electrizante, como si dos mundos colisionaran. Lucas sintió como su respiración se entrecortaba cuando Mira se acercó aún más, su alta figura inclinándose hasta que sus rostros estuvieron solo a unos centímetros de distancia. ¿Así es como comienza?, preguntó Mira, su voz apenas un susurro, sus ojos fijos en sus labios. Lucas asintió, su corazón acelerado. Es parte de ello. Mira sonrió suavemente, su mano deslizándose de su mejilla hacia la parte trasera de su cuello, su toque aún frío pero ahora más íntimo. Se inclinó, y por un breve momento, el tiempo pareció congelarse. Sus labios se rozaron suavemente, y Lucas pudo sentir cómo el calor de su cuerpo se mezclaba con la frialdad de ella en un extraño y embriagador contraste. El beso fue suave al principio, una exploración tentativa. Los labios de Mira eran suaves pero desconocidos, fríos pero ansiosos. Lucas sintió una extraña oleada de emociones, curiosidad, atracción y algo más profundo que no podía nombrar del todo. Pero entonces, tan rápido como había comenzado, la voz de Saela interrumpió el momento. Veo el atractivo, dijo Saela, su tono bajo y medido. Pero tal vez debería entenderlo más, directamente. Lucas se apartó ligeramente, su respiración temblorosa, solo para encontrar a Saela ahora de pie justo a su lado, sus ojos violetas brillando con una mezcla de diversión e interés. Sin decir una palabra, extendió la mano, guiando suavemente a Lucas lejos de Mira y hacia su propio abrazo. Su toque era más firme, más autoritario, pero aún frío como el de su hermana. Dime, Lucas, dijo, sus labios curvándose en una sonrisa juguetona, ¿es así como los humanos comparten su calor entre ellos? Lucas apenas podía hablar mientras el rostro de Saela se acercaba al suyo. Su mirada aguda, casi depredadora, le envió un escalofrío por la columna. La tensión entre ellos era palpable, y Lucas podía sentir el peso del momento mientras Saela se inclinaba, sus labios rozando los suyos en un beso que fue mucho más confiado, mucho más deliberado que el de Mira. Donde el toque de Mira había sido curioso y suave, el de Saela era audaz y directo, su piel fría presionándose contra la suya mientras profundizaba el beso. Era como si Saela estuviera probando los límites de esta nueva experiencia, empujando para ver cuánto calor podía sacar de él. Lucas sentía que su mente daba vueltas, atrapado entre las dos hermanas y sus enfoques tan diferentes hacia esta extraña conexión entre especies. Cuando finalmente Saela se retiró, sus ojos brillaban con satisfacción. Interesante, dijo, su voz en un ronroneo bajo. Puedo sentirlo ahora, el calor, la conexión. Es diferente, pero me gusta. Mira, que había estado observando todo el tiempo, se adelantó de nuevo, su expresión suave pero decidida. Yo también quiero sentirlo, Lucas, susurró, su voz cargada de una intensidad silenciosa. Más, de ti. Lucas se encontró rodeado, Mira a un lado, Saela al otro, ambas mirándolo con una intensidad que era a la vez emocionante y abrumadora. La tensión en el aire era densa, pero también había algo innegablemente romántico en el momento. Estaba atrapado entre dos mundos, dos mujeres que querían experimentar todo lo que hacía únicos a los humanos. Yo, no sé si puedo manejar a las dos, admitió Lucas con una risa nerviosa, pero su cuerpo lo traicionaba, inclinándose hacia sus caricias. ¿Por qué no?, dijo Saela, su tono juguetón pero con un toque de desafío. Los humanos son conocidos por su resistencia, ¿no?
Los dedos de Mira rozaron su brazo, enviándole un escalofrío. No te preocupes, Lucas, dijo suavemente, su voz calmante. Nos encargaremos de ti. Y así, Lucas fue arrastrado más profundamente en el extraño y emocionante mundo de las hermanas Tassari, atrapado en su red de curiosidad, deseo y la interminable búsqueda de entender la calidez de la conexión humana. Mientras la nave seguía navegando por las estrellas, los límites entre ellos se desdibujaban más, y Lucas sabía que, fuera lo que ocurriera después, esto solo era el comienzo de algo mucho más complicado, mucho más íntimo y mucho más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando el calor de su abrazo se desvaneció en el aire frío de la nave, Lucas sintió una extraña sensación de anticipación. El horizonte luminoso zumbaba suavemente a su alrededor, el leve rumor de los motores un recordatorio constante de que estaban lejos de la Tierra. Pero en ese momento, parecía como si el resto del universo se hubiera desvanecido, dejando solo a Lucas y las dos hermanas Tassari atrapados en una delicada danza de descubrimiento. La mirada afilada de Saela se posó en él un momento más antes de retroceder, sus labios curvándose en una sonrisa. Hay algo fascinante en la vulnerabilidad humana, ¿no crees, Mira? Mira asintió, sus ojos violetas aún fijos en Lucas. Es frágil, pero fuerte a su manera. Siento algo más profundo, algo que no esperaba. Lucas, todavía tratando de recuperar el aliento por la intensidad del momento compartido, de repente sintió un cambio en la atmósfera. La curiosidad juguetona que había llenado el aire momentos antes estaba siendo reemplazada por algo más oscuro. Ahora había tensión, una sensación de misterio que no había estado allí antes. La sonrisa de Saela no se desvaneció, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba a Lucas. Los humanos están llenos de sorpresas, reflexionó. Pero dime, Lucas, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por esta conexión? Lucas parpadeó, sorprendido por el repentino cambio en su tono. ¿Qué quieres decir? La mirada de Saela se agudizó, y dio un paso lento hacia él, sus fríos dedos trazando suavemente su mandíbula. Estás aquí, en nuestra nave, explorando lo desconocido con nosotras. Pero hay más en esto, ¿verdad? Más en esta calidez que has estado compartiendo. Mira, que aún estaba cerca de Lucas, se movió ligeramente, sus ojos revoloteando entre su hermana y Lucas como si también sintiera el cambio. Saela, ¿qué estás pensando? La sonrisa de Saela se ensanchó. Estoy pensando que quizás solo hemos arañado la superficie de lo que los humanos pueden ofrecer. Calidez, conexión, estos son solo el principio. Lucas tragó saliva, sintiendo una extraña sensación de inquietud apoderarse de él. Había algo en la voz de Saela que no era solo curiosidad, era un desafío, una prueba. Miró a Mira, que también parecía insegura, su anterior entusiasmo ahora nublado por algo que no podía poner en palabras. Antes de que alguien pudiera hablar de nuevo, la nave se sacudió violentamente. Las luces parpadearon y un estruendo bajo y fuerte resonó por los pasillos. Instintivamente, Lucas se sostuvo de Mira, quien inmediatamente lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, su corazón acelerado mientras el suelo bajo ellos temblaba. La expresión juguetona de Saela desapareció, reemplazada por una intensidad fría y enfocada. Algo anda mal, murmuró, entrecerrando los ojos mientras tocaba un panel en la pared, mostrando una pantalla holográfica con el estado de la nave. Advertencias en rojo destellaban en la pantalla. Mira apretó más fuerte el brazo de Lucas. Los motores están fluctuando. Eso no debería pasar. Tenemos que ir a la sala de control. Saela se giró bruscamente hacia Lucas, con su presencia autoritaria de nuevo en pleno vigor. Mantente cerca de nosotras, humano. Esto podría ser peligroso. El trío se apresuró por el pasillo, los pisos lisos de la nave estaban inquietantemente silenciosos bajo sus pies a pesar del caos que podían sentir gestándose. Lucas sentía como la tensión en el aire se hacía más espesa, y un extraño y creciente temor comenzó a apoderarse de su pecho. Algo iba terriblemente mal, pero no solo eran los motores de la nave los que fallaban. Había una sensación subyacente de miedo que no podía quitarse de encima. Mientras se acercaban a la sala de control, otra sacudida violenta estremeció la nave, y las luces se atenuaron,
proyectando largas y ominosas sombras por el pasillo. La puerta de la sala de control se deslizó con un siseo, revelando una escena de caos. Los miembros de la tripulación Tazari estaban ajetreados en sus puestos, sus voces tensas mientras se gritaban actualizaciones entre ellos. «Capitana», llamó uno de los miembros de la tripulación cuando Saela entró en la sala con su rostro mostrando autoridad. «Hemos detectado una presencia desconocida cerca de la nave. Está camuflada, pero está alterando nuestros sistemas». Los ojos de Saela se oscurecieron. ¿Qué tipo de presencia? El miembro de la tripulación vaciló, claramente incómodo. No coincide con ninguna especie conocida. No podemos identificarla. Mira dio un paso adelante, su voz firme a pesar de la creciente tensión. ¿Podría ser otra nave? El miembro de la tripulación negó con la cabeza. No se comporta como una nave. Es más como una entidad. Algo vivo. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Vivo? ¿Te refieres a como una criatura? Posiblemente, dijo Saela, su voz calmada pero mortalmente seria. Sea lo que sea, está interfiriendo con nuestros sistemas. Tenemos que encargarnos de esto, ahora. Mira miró a Lucas, con los ojos abiertos de preocupación. No estamos solos aquí afuera. Como si respondiera a sus palabras, la nave volvió a estremecerse, y las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala de control en la oscuridad. Por un momento, todo quedó en silencio, de una manera inquietante. Luego, desde algún lugar profundo dentro de la nave, se escuchó un sonido bajo y gutural, como el gruñido de una bestia despertando de un largo letargo. El aliento de Lucas se detuvo en su garganta. ¿Qué fue eso? Nadie respondió. Los miembros de la tripulación estaban paralizados, sus rostros pálidos mientras el sonido resonaba por las paredes. La expresión de Saela era inescrutable, pero su cuerpo se tensó, preparándose para lo que vendría a continuación. «Tenemos que irnos», dijo Saela de repente, su voz cortando el silencio. «Ahora». Antes de que Lucas pudiera preguntar a dónde iban, Saela lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la salida, con Mira siguiéndolos de cerca. La nave volvió a gemir, y ese extraño gruñido creció más fuerte, más insistente. Era como si algo masivo, se estuviera acercando. Mientras corrían por los oscuros pasillos, la mente de Lucas iba a 1000 por hora. Esto ya no era solo curiosidad. Había algo mucho más peligroso en juego, algo que amenazaba no solo a la nave, sino a todos a bordo. La calidez, la conexión que había compartido con Mira y Saela hace unos momentos ahora parecía lejana, eclipsada por el creciente temor de que lo que sea que estuviera allá afuera era mucho más poderoso, y mucho más peligroso, de lo que jamás habían imaginado. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucas sin aliento mientras giraban una esquina, con el sonido de la entidad acercándose. Saela lo miró de reojo, con sus ojos llenos de determinación. Al núcleo de la nave. Si no podemos descubrir qué está causando esto, tendremos que apagar todo y reiniciar. Es nuestra única oportunidad. El corazón de Lucas latía con fuerza en su pecho. La tensión entre ellos había cambiado una vez más, pasando del romance a la supervivencia, y las apuestas eran más altas que nunca. No podía evitar preguntarse qué era esa misteriosa presencia, y si sobrevivirían lo suficiente para averiguarlo. El trío corría por los oscuros pasillos de la Lúmenes Geraisen, con el inquietante gruñido resonando detrás de ellos como un depredador al acecho. Cada paso parecía llevarlos más profundamente hacia lo desconocido, y los pasillos, que alguna vez fueron familiares, ahora se sentían extraños y hostiles. Lucas apenas podía recuperar el aliento, su mente inundada de preguntas sin respuesta. ¿Qué era esta entidad que se había aferrado a la nave? ¿Cómo los había encontrado en la vastedad del espacio? Y lo más urgente de todo, ¿qué quería? La mano de Mira se apretó alrededor de la muñeca de Lucas mientras giraban otra esquina. Ella le lanzó una rápida mirada, su piel plateada brillando débilmente en la oscuridad. «Estaremos bien», susurró, aunque había un temblor en su voz que traicionaba su miedo. Saela, liderando el camino con su habitual presencia autoritaria, les echó un vistazo. «Concéntrense», espetó, aunque su voz estaba tensa. «Necesitamos llegar al núcleo».
El gruñido proveniente de lo profundo de la nave se hizo más fuerte, más resonante, como si la entidad se estuviera acercando. Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies, enviando vibraciones a través de él. Había algo vivo en esta cosa, algo que parecía mucho más peligroso de lo que jamás habría imaginado. Y, sin embargo, mezclado con su miedo, todavía estaba esa extraña atracción magnética hacia las hermanas, especialmente hacia Mira, quien parecía sentir su creciente tensión. Ya casi llegamos, anunció Saela mientras rodeaban otra esquina, llegando finalmente a una gran puerta sellada. Era el núcleo de la nave, el corazón de sus sistemas. Saela rápidamente ingresó una serie de comandos en el panel de control al lado de la puerta, pero no sucedió nada. El sistema no responde, gruñó entre dientes. Sea lo que sea esta cosa, está tratando de tomar el control de la nave. Mira dio un paso adelante, su voz más tranquila de lo que había estado antes. Déjame intentarlo. Tocó algunos controles con precisión, moviendo sus dedos rápidamente sobre la interfaz. Lucas observó mientras la puerta finalmente se abrió con un crujido, revelando el centro brillante de la nave, una sala llena de maquinaria imponente y luces palpitantes. El núcleo brillaba con un suave resplandor azul, proyectando sombras extrañas sobre sus rostros. Una vez dentro, necesitamos desconectar manualmente la energía, explicó Saela, ya moviéndose hacia la terminal principal. Si esta entidad se está alimentando de nuestros sistemas, apagar todo podría darnos una oportunidad de contraatacar. Lucas asintió, aunque su corazón latía con fuerza. La idea de cortar la energía de toda la nave mientras estaban varados en el espacio profundo era aterradora, pero estaba claro que no había otra opción. Lo que fuera que se acercaba a ellos, estaba cada vez más cerca. Mientras Saela trabajaba rápidamente en la terminal, Mira se acercó a Lucas, sus ojos violetas buscando su rostro. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz con una inesperada ternura. Lucas esbozó una débil sonrisa. Estoy aguantando. No me apunté exactamente para un monstruo espacial. Mira rió suavemente, el sonido alivió momentáneamente la tensión entre ellos. Ninguno de nosotros lo hizo, respondió. Pero lo superaremos. Juntos. Lucas no pudo evitar sentir una extraña conexión con ella en ese momento. Incluso frente a algo tan aterrador como esto, la presencia de Mira era tranquilizadora. Había algo en ella, su curiosidad, su deseo de entender a los humanos, que lo hacía sentir un poco menos solo en este extraño, alienígena lugar. De repente, la sala tembló violentamente y el núcleo parpadeó. El gruñido de la entidad fuera se convirtió en un rugido profundo y gutural, y Lucas pudo sentir su presencia presionando contra las paredes, como si intentara atravesarlas. No tenemos mucho tiempo, gritó Saela, sus dedos volando sobre los controles. Ya casi lo tengo, aguanten. Pero antes de que pudiera terminar, las luces de la sala se atenuaron y un viento frío y antinatural barrió la cámara. Lucas se giró bruscamente, su corazón se encogió en su pecho. La puerta detrás de ellos se estaba cerrando lentamente, sellándolos dentro. Mira, llamó Lucas, su voz cargada de pánico. ¿Qué está pasando? Los ojos de Mira se abrieron de par en par por el miedo mientras miraba la puerta, luego el núcleo. Está aquí, susurró, su voz temblando. Está dentro de la nave. El aire a su alrededor pareció volverse más frío, y Lucas pudo sentir una presencia extraña y sofocante presionando sobre él. No era solo una fuerza física, era algo más profundo, algo que parecía alcanzar su mente misma. Podía oír susurros, débiles pero insistentes, resonando en el fondo de su conciencia. Calor, conexión. Lucas se congeló, las palabras resonaban en su cerebro. Era el mismo deseo que Mira había expresado antes, la necesidad de sentir algo humano, algo vivo. Pero esto no era Mira. Esto era otra cosa, algo mucho más oscuro. Puedo sentirlo, susurró Mira, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y asombro. Está tratando de entendernos. Saela maldijo entre dientes, golpeando la terminal con los puños. Necesito más tiempo. Lucas, manténlo distraído. Lucas parpadeó, sin saber cómo empezar siquiera. ¿Distraerlo? ¿Cómo? Mira se acercó a él, su voz baja y urgente.
Se está alimentando del calor, de la conexión entre nosotros. Se siente atraído por las emociones, por el deseo. Si podemos mantenerlo enfocado en eso, tal vez Saela pueda terminar de apagar los sistemas. La mente de Lucas corría, pero no había tiempo para dudar. La presencia se estaba haciendo más fuerte, el aire en la sala crujía con tensión. Podía sentirla acercándose, envolviéndolos como un torniquete. Sin pensarlo, agarró la mano de Mira, tirando de ella hacia él. Necesitamos mantenerlo enfocado, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Si quiere calor, le daremos calor. Los ojos de Mira se abrieron en comprensión, y por un momento, algo pasó entre ellos, algo que era más que miedo. Asintió, entrando en su abrazo, su piel fría presionándose contra la de él mientras sus cuerpos se unían. La tensión en el aire cambió, la presencia de la entidad se arremolinaba a su alrededor, atraída por el calor de su cercanía. El corazón de Lucas latía con fuerza mientras sostenía a Mira cerca, la extraña energía alienígena crepitando a su alrededor. Podía sentir a la entidad observando, esperando, alimentándose de las emociones que surgían entre él y Mira. Había una extraña mezcla de miedo y deseo en el aire, una conexión que iba más allá de la mera supervivencia. Saela, trabajando frenéticamente en la terminal, los miró por encima del hombro. Solo un poco más, gritó, su voz tensa por la urgencia. El aliento de Mira era frío contra el cuello de Lucas, y su voz era apenas un susurro. Está funcionando, Lucas. Puedo sentirlo alejándose de los sistemas, se está enfocando en nosotros. Pero incluso cuando la presencia se desvió, Lucas sabía que estaban caminando por una línea delgada. La entidad no solo estaba curiosa, estaba hambrienta. Quería más que solo calor. Quería todo lo que tenían para dar. Y no los iba a dejar ir fácilmente. La intensidad entre Lucas y Mira aumentó mientras la entidad giraba a su alrededor, su presencia palpable en el aire frío y electrificado. La oscuridad de la sala del núcleo parecía cerrarse, como si la nave misma se estuviera encogiendo bajo el peso de esta fuerza alienígena. Quería su conexión, su calor, y el peligro de todo esto envió un escalofrío por la columna vertebral de Lucas. Pero algo más lo carcomía, no podrían mantener esto para siempre. Los dedos de Saela volaron sobre los controles, su rostro tenso por la concentración. El sudor se acumulaba en su frente, a pesar del aire frío, y las luces parpadeantes del núcleo se reflejaban en sus ojos afilados. Casi allí, murmuró, pero Lucas sabía que el tiempo se estaba agotando. La entidad se volvía cada vez más impaciente, su hambre ahora casi sofocante. Quería consumir cualquier conexión que Lucas y Mira hubieran encendido. De repente, la nave se sacudió violentamente otra vez, desequilibrando a Lucas. Apretó su agarre sobre Mira, quien tropezó pero se mantuvo cerca, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. El bajo gruñido de la entidad reverberaba a través de la habitación, ahora más fuerte, más profundo. Era como si la criatura estuviera tratando de penetrar en sus mentes, no solo en su nave. Lo puedo sentir, susurró Mira, su voz tensa. Está empujando, más fuerte. Lucas apretó los dientes, tratando de aferrarse a la conexión que habían creado. Podía sentir la entidad girando a su alrededor, alimentándose de la energía emocional, pero también podía percibir que era mucho más poderosa de lo que cualquiera de ellos había imaginado. No era solo curiosidad, era una fuerza insaciable que podría desgarrarlos fácilmente si le daban demasiado. Saela, llamó Lucas, su voz ronca. ¿Cuánto más? Saela no miró atrás, su rostro concentrado. Solo necesito unos segundos más. Si puedo redirigir la energía, podemos purgar la entidad de los sistemas de la nave. Otro temblor violento sacudió la habitación, y esta vez, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndolos en casi la oscuridad. Solo permanecía el tenue resplandor azul del núcleo, proyectando sombras inquietantes sobre sus rostros. La presencia de la entidad se intensificó, llenando la habitación con un palpable y frío terror. Lucas se quedó sin aliento mientras los susurros regresaban, más fuertes esta vez, más insistentes. Calor, conexión, dámelo. El agarre de Mira en su brazo se apretó, y Lucas pudo sentirla temblar. Está tratando de apoderarse, susurró, el miedo evidente en su voz.
No es solo curiosa, lo quiere todo. La mente de Lucas corría. No podían dejar que la entidad tomara el control. Los devoraría, y posiblemente a toda la nave. La desesperación brotó dentro de él, y en ese momento, se dio cuenta de que necesitaban cortar la conexión que había atraído a la entidad en primer lugar. Mira, dijo Lucas con urgencia, su voz temblando. Tenemos que romper la conexión. Se está alimentando de nosotros, de nuestras emociones. No podemos darle lo que quiere. Mira dudó, sus ojos violetas abiertos de par en par por el miedo y la confusión. Pero si hacemos eso, ¿qué pasará si? No tenemos otra opción, interrumpió Lucas, su corazón latiendo con fuerza. Si seguimos alimentándola, se apoderará de nosotros. Tenemos que detenernos. Los ojos de Mira se encontraron con los suyos, y por un momento, pudo ver el miedo luchando con su curiosidad. Pero luego, asintió, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Como si sintiera su decisión, la entidad se intensificó nuevamente, su presencia abrumadora y opresiva. La habitación parecía pulsar con su poder, y Lucas pudo sentir la presión en su pecho apretándose, como si la entidad estuviera tratando de mantenerlos unidos, para seguir alimentándose de su conexión. No, gritó Lucas, forzándose a alejarse de Mira, rompiendo el vínculo físico y emocional entre ellos. El aire frío se apresuró entre ellos como una pared, y pudo sentir cómo la entidad retrocedía, su gruñido profundizándose en algo más agresivo. Mira retrocedió, sus ojos abiertos de par en par por la conmoción, pero entendía. La conexión se había cortado. El calor que anhelaba se había ido. Por un momento, todo quedó en silencio. La nave zumbaba en la calma, y Lucas pudo sentir la frustración de la entidad aumentando, su hambre convirtiéndose en rabia. No había obtenido lo que quería, y ahora estaba desquiciándose. De repente, la voz de Saela cortó la tensión. Ahora, gritó, golpeando su mano sobre el terminal. El núcleo brilló con luz, la habitación estallando en un brillante resplandor azul mientras los sistemas de la nave volvían a cobrar vida. La entidad rugió, un sonido profundo y primal que resonó a través de cada rincón de la nave. El aire a su alrededor chisporroteaba con energía, y Lucas sintió la presión en su pecho intensificarse mientras la entidad luchaba contra la nave, tratando de aferrarse. Pero Saela lo había logrado. La purga estaba en efecto. Las luces en la sala del núcleo parpadearon una vez más antes de estabilizarse, y Lucas observó cómo el resplandor azul del núcleo se expandía hacia afuera, envolviendo la habitación en un aura protectora. La entidad aulló de rabia, su presencia encogiéndose, disipándose mientras los sistemas de la nave la purgaban de la existencia. Por un momento, Lucas pudo sentirla luchar, rasguñando para permanecer conectada. Pero luego, con un último rugido resonante, la entidad se fue. La nave cayó en silencio. Lucas se quedó allí, jadeando, su cuerpo temblando por la intensidad de lo que acababa de suceder. Miró a Mira, que se apoyaba contra la pared, su rostro pálido pero aliviado. Saela se volvió del terminal, su expresión dura pero triunfante. Se acabó, dijo, su voz baja. La entidad se ha ido. Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso, su corazón aún acelerado. No podía creer que habían sobrevivido. La extraña fuerza insaciable que casi los había consumido había sido vencida, pero el recuerdo de sus susurros todavía persistía en su mente. Mira se acercó a él, sus ojos suaves, y por un momento, la tensión entre ellos se disipó. Ella sonrió débilmente. Me alegra que estés bien, susurró. Lucas sonrió de vuelta, aliviado. Me alegra que tú también estés bien. Saela, siempre la comandante, interrumpió el momento. Necesitamos revisar el resto de la nave, asegurarnos de que no haya una presencia persistente. Lucas asintió, pero mientras Saela se daba la vuelta para irse, atrapó la mirada de Mira una vez más. Había algo entre ellos ahora, algo que había sobrevivido al asalto de la entidad. Una conexión forjada en el miedo, pero también en la comprensión. Y aunque la amenaza había pasado, Lucas no podía evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado entre él y las dos hermanas Tassari. Mientras caminaban por los corredores tenuemente iluminados, la mente de Lucas corría con pensamientos sobre lo que acababa de suceder.
La entidad se había ido, pero su sombra aún persistía, y en el fondo, sabía que los misterios del espacio, y los misterios de los Tazari, estaban lejos de terminar. A medida que el trío avanzaba por los silenciosos corredores de la nave, el silencio se sentía casi sagrado, como una paz duramente ganada después de una batalla. La opresiva presencia de la entidad había desaparecido, pero Lucas aún podía sentir una persistente sensación de asombro por lo cerca que habían estado de algo más allá de la comprensión. El aire frío que alguna vez había parecido amenazante ahora se sentía casi sereno, como si la propia nave estuviera tomando un respiro después de la tormenta. Mira caminaba junto a Lucas, su expresión suavizada por la intensidad de la experiencia. Sus ojos violetas lo miraban de vez en cuando, su anterior tensión reemplazada por algo más gentil, más íntimo. Ella había estado curiosa sobre el calor humano, pero ahora, después de enfrentar la muerte juntos, Lucas sentía que su fascinación se había profundizado en algo real. Lucas, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, lo que experimentamos allá atrás, fue más que solo sobrevivir, ¿verdad? Lucas asintió, su corazón aún latiendo por todo lo que habían pasado. Sí, dijo suavemente, lo fue. La piel plateada de Mira brillaba débilmente en la tenue luz del corredor, y Lucas sintió una extraña sensación de calma al mirarla. El miedo crudo y la adrenalina habían dado paso a algo más tranquilo, algo más profundo. Había arriesgado su vida por estas dos mujeres alienígenas, hermanas de un mundo tan alejado del suyo, y en el proceso, había encontrado una conexión que trascendía especies, lenguajes y culturas. Mientras se dirigían al centro de control, Lucas se dio cuenta de que se había formado un lazo entre ellos. Era un hilo del destino, tejido con emociones compartidas, miedo y curiosidad. Y aunque el viaje podría ser incierto, sentía que estaba listo para enfrentarlo junto a ellas. La puerta del centro de control se deslizó hacia un lado, revelando una sala iluminada con pantallas parpadeantes y gráficos que mostraban el estado de la nave. Saela ya estaba frente al panel de control, concentrada en las lecturas mientras Lucas y Mira entraban. Todo parece estar bien por ahora, informó Saela, su tono profesional regresando mientras examinaba los sistemas. Pero necesitamos encontrar el origen de la conexión que atrajo a la entidad en primer lugar. Lucas se acercó, su mente aún burbujeando con preguntas sobre lo que había pasado. ¿Qué crees que fue? Saela levantó la vista, sus ojos agudos. No lo sé, pero necesitamos ser cautelosos. La entidad fue atraída por algo, una vulnerabilidad en nuestro campo energético. Tal vez se conectó a nuestras emociones, alimentándose de nuestros miedos y deseos. Mira se unió a ellos, su rostro pensativo. Eso significa que podríamos ser susceptibles a más de estas entidades. ¿Qué pasaría si hay más? Lucas sintió que un escalofrío corría por su espalda ante la posibilidad. La idea de que hubiera más de esas cosas en el vasto espacio era inquietante. Pero también había algo más, una chispa de curiosidad. Tal vez deberíamos estudiar estas conexiones. Entender por qué se sienten atraídas por nosotros. Saela asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Tienes razón. Necesitamos comprender no solo cómo protegernos, sino también por qué estas entidades nos buscan. Mira se acercó más a Lucas, y él pudo sentir la calidez de su presencia, como si ella lo empujara a seguir explorando lo desconocido. Podríamos ser parte de algo más grande. Algo que va más allá de lo que conocemos. Mientras la conversación continuaba, Lucas sintió que su mundo se expandía, cada nueva idea entrelazándose con la conexión que había formado con estas dos mujeres. No eran solo compañeras de tripulación, eran aliadas en una búsqueda para entender lo desconocido. La mirada de Mira se encontró con la suya, y en ese instante, Lucas supo que había algo más entre ellos que simple curiosidad. La intimidad que habían compartido en la batalla contra la entidad había creado un vínculo que no podían ignorar. A medida que avanzaban hacia el siguiente capítulo de su viaje, Lucas sintió una mezcla de anticipación y miedo. Sabía que enfrentarían más desafíos, más misterios, y posiblemente más peligros. Pero mientras estuvieran juntos, sentía que podrían navegar incluso las situaciones más oscuras. La conexión entre ellos había florecido en medio de la adversidad, y a medida que la nave continuaba su viaje a través del cosmos, Lucas sabía que, independientemente de lo que enfrentaran, no estaban solos.
Se habían encontrado en la tormenta, y juntos, se enfrentarían a cualquier oscuridad que el universo les arrojara. Una vez más, el zumbido de la nave llenó el aire mientras avanzaban, y Lucas se sintió como si estuvieran navegando no solo a través del espacio, sino también hacia un futuro incierto pero prometedor, un futuro que seguiría entrelazando sus destinos de formas que aún no podían imaginar.